Les voy a dar un ejemplo. La Constitución está siendo reformada, parchada, como ustedes quieran, y no nada más la Constitución, diversas leyes. Pero, una cosa muy importante que les puedo decir: pueden condenar a un homicida a 1000 años si ustedes quieren, y eso no va a cambiar. ¿Qué se requiere para cambiar a la sociedad en el aspecto legal y que ya no exista más de 6 millones de delitos al año? ¿Qué es lo que podemos hacer? Es que la ley no debe de ser tan severa para poder cambiar a una persona y decir que ya no cometa el delito. Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es de carácter cultural. Que el niño sepa que no es correcto cometer un ilícito. Es decir, si al niño se le enseña que no es correcto, no lo va a hacer. No por miedo a una pena, no, sino simplemente como valor, es que no es correcto, no lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde voy a hablar de un tema que a lo mejor algunos ya lo saben, si no lo saben, pues lo voy a decir. Existe el derecho penal del enemigo. Algunos de ustedes ya saben que es el derecho penal del enemigo. Es una teoría que ya tiene muchos años, incluso un alemán, Jacobo, donde expresaba, él ya clasifica a los ciudadanos, y eso atenta contra lo que es la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es tratar a las personas por igual. Les voy a dar un ejemplo de que no se respeta la presunción de inocencia a pesar de la recomendación. Todos los días, a veces vemos televisión y vemos cómo los federales o los soldados, los enmascarados, exhiben ante la televisión. Es que agarraron a una persona con droga, es que agarraron a una persona que mató y lo están exhibiendo en la televisión sin que todavía exista un juicio. Si bien es cierto que a lo mejor los agarraron cometiendo un delito de flagrancia, porque la flagrancia es, en términos coloquiales, se agarraron a las personas con la mano en la masa cometiendo el delito, pero la presunción de inocencia dice, a la persona se le va a tratar como lo que es un ser inocente. Entonces, a un ser inocente yo no lo puedo llevar a la televisión y lo puedo estar exhibiendo, le tomo fotografías y que a lo mejor hasta el gobierno se jacte de que agarramos a 15, agarramos a 20. Pues si tú no estás, les están anticipando la pena a través de la prisión preventiva. La prisión preventiva no es otra cosa más que una cárcel, ya sea local o federal, de que una persona cometió a lo mejor un delito grave, como en el caso de la delincuencia organizada, pero que ella está hasta que sea juzgado. Pero si es inocente, entonces ¿por qué lo tienen en una cárcel preventiva? O sea, si de acuerdo a la Constitución todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, entonces mientras yo no tengo una sentencia condenatoria en mi contra, no importa privado de la libertad. Sin embargo, el Código Penal y la Constitución habla de excepciones, que muchas veces a una persona se le encierra en una cárcel porque a lo mejor no vaya a huir, o no se vaya a dar a la fuga. Otra, porque a lo mejor no vaya a reincidir y a cometer otra vez el delito. ¿Sí? Entonces, y principalmente no vaya a ocasionar un disturbio en la paz social, en la paz pública. Por eso se les da una prisión preventiva, es el argumento que maneja el Estado. Pero en términos realmente técnicos y llanos, se están violando la Constitución de inocencia. Entonces, volviendo al plazo de la teoría del derecho penal del enemigo, este alemán dice que las personas son consideradas enemigas de la sociedad y del Estado, todos aquellos que están inmersos en la delincuencia organizada, todos aquellos que cometen delitos contra la salud, por ejemplo, caso típico, las drogas de cualquier naturaleza, a veces llegan a cometer secuestros, pero que son considerados muy delicados, porque dicen, este alemán dice que esas personas no son ya personas, que ya son, ya los pone como en nivel de monstruos, que ya no son ciudadanos, son enemigos, y que al enemigo hay que exterminarlo, pero la presunción de inocencia se habla de que así sea el peor asesino, sigue siendo un ser humano, es derecho del ciudadano, es derecho penal del ciudadano, y se le deben respetar sus garantías, así haya violado, haya secuestrado, haya matado, esa es la realidad, sigue siendo un ser humano que tiene garantías bajo la nueva tutela del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Pero el derecho penal del enemigo contrasta con nuestro código, donde dice que la delincuencia organizada hay que exterminar totalmente, porque es un peligro para el Estado, es un peligro para la sociedad. Pero a ustedes les va a tocar juzgar
en un principio, en ese momento les decía, es una alta responsabilidad, de forma definitiva, que nosotros, no nada más el Estado, logremos que esto vaya cambiando. Yo sé, y estoy totalmente seguro, de que a veces escuchamos o leemos algo, vemos algo, de repente ya se nos olvidó, como cuando un alumno presenta un examen, si va a presentar el examen mañana o en una hora se plantea así, pero no quiere que nadie lo interrumpa, y ya no te van a tocar, pongan el examen, porque como que se le va a salir el conocimiento, se le va a salir, pongan el examen, y ya después del examen, oye, no está bien nada, todo borrado. Eso sucede en nuestro país, de verdad. Lo que nosotros hacemos es tratar de concientizar, de tener una responsabilidad con nosotros mismos. Quiero hacerles una pequeña reflexión, y se lo digo sin pena. A las alturas de mi vida, yo ya voy a cumplir casi 50 años, y les voy a decir algo. A veces se decepciona uno como abogado. ¿Por qué? Porque existe una impotencia. Porque a veces la razón de la fuerza puede más. Porque a veces el cañón de un arma puede más que la ley. Ahora resulta que cuando yo estaba acá en el sistema de la Comisión Nacional de Seguridad, teníamos un uniforme. Yo decía que estuve internado 3 meses, pero no en la cárcel, estuve internado en la Academia Nacional de la Seguridad. Y bueno, nos graduamos y resulta que nos dieron un uniforme muy orgulloso, donde aquí en el brazo derecho de la bandera, mucho orgullo soporta eso, ¿no? José María Morales Pavón decía que nada, morir es nada cuando por la patria se muere. Estoy de acuerdo con él, totalmente. ¿Pero qué creen? Que la Comisión Nacional de Seguridad ha ordenado que cuando uno salga de su trabajo con ese emblema, rápidamente pongan una chamarra, un suéter, lo que sea, que no se vea la bandera de México. Porque si te ven los de la delincuencia organizada, te van a agarrar, te van a picar picadillo, te van a coser en un tambor con aceite. No debes dejar que te vean. Cuando a mí me dijeron eso, ¿cómo? ¿No puedo salir así? No, porque te van a hacer eso, te van a agarrar, te van a colgar como pollo y no sé qué. No, eso es cierto. Yo leí un expediente cómo en el caso de los Zetas tratan a una persona como yo. No, a veces no tienen la idea de cómo es terrible la muerte de una persona por la delincuencia organizada. Recuerdo que el director de seguridad, en una junta que teníamos, decía: yo ruego a Dios y pido a Dios nada más que mi muerte sea rápida. No me la idea de lo terrible que es morir por el mando de la delincuencia organizada. Esto es algo práctico, lo digo porque yo conviví mucho con la delincuencia organizada, pero obviamente no entro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podía yo usar ese uniforme fuera, porque era como vergonzoso. Ahora resulta que nos ha rebasado la violencia. ¿Pero por qué? Precisamente por la falta de responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Y por eso les decía, a veces uno se decepciona como abogado porque dice, ¿de qué sirvió la ley? ¿De qué sirvió el estudio? Cuando una bala borra todo. Todo esto que les acabo de decir está en los libros, está en las leyes, en la Constitución, y es letra muerta. Si nosotros lo permitimos, es letra muerta. Y de nosotros va a depender el cambio que realmente queramos. Pero de uno de nosotros, los que están estudiando para derecho, los que son abogados, bajo nuestros hombros gravita una de las más altas responsabilidades: que se respete el derecho, que se aplique la legalidad. No justicia, porque eso no existe. Pero el que me diga, ¿ves que la justicia sí existe? Yo lo respeto. Pero yo prefiero hablar de legalidad. Porque si hablamos de justicia, no habría pobres para empezar. Bueno, entonces, caballeros, con esto termino con esta pequeña reflexión. Bajo nosotros existe una de las más altas responsabilidades de la impartición de la legalidad, principalmente con el nuevo sistema de justicia, defender lo que hoy conocemos como presunción de inocencia, que no es otra cosa
más que tratar, dice la doctrina nueva, es el trato procesal de tratar a una persona tal que como es, inocente. Entonces nosotros depende que no nos lleven a la televisión porque nos agarraron a lo mejor metiendo palomitas ahí en el cine, porque ahora resulta que el cine tú no puedes llevar ni un refresquito, ni una paletita, ni gomitas, ni nada. Gomitas, no gomitas, gomitas, que no puedes llevar tú nada de eso, porque si te descubren, inmediatamente llaman a la policía y te van a llevar ante el Ministerio Público. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos. Eso es una violación total a los derechos humanos. Y de nosotros depende que eso se evite. Caballeros, existen 10 minutos, si me lo permiten, para preguntas y respuestas con toda la confianza. Con toda la confianza, si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran decir, yo aguanto. ¿Ninguna pregunta? Todo quedó bien asimilado, quedó bien comprendido. Vamos, no hay ningún problema. Algo que sea el síndico aquí, presente, nuestra representante de derechos humanos. ¿Alguna observación? Pues bueno, en mi caso como comunicadores, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer dentro de este marco del nuevo sistema penal acusatorio? Bueno, definitivamente ustedes están violando su derecho de expresión en el nuevo sistema de justicia acusatoria desde mi punto de vista. Al establecer el Código Nacional de Asuntos Penales, que los medios de comunicación pueden entrar, ¿verdad?, siempre y cuando bajo ciertas condiciones que considere o establezca el juzgador. Y creo que eso definitivamente no debe ser así, no se debe coartar. Se le ha llamado, existe una mordaza jurídica en el nuevo Código de Procedimientos Penales porque se está coartando definitivamente la libertad de expresión. Yo creo que a la prensa no se le debe limitar absolutamente nada, si es que hablamos de verdadera libertad de expresión, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos viendo ya desde el primer momento que existe una violación a los derechos humanos, porque los periodistas son seres humanos, no son extraterrestres. Entonces, pues sí se les está violando los derechos humanos. Y para poder solucionar ese problema hay que hacer fuerza, hay que solicitar a los que son representantes ante el Congreso, los diputados, los senadores, que se quite eso, porque si lo pusieron, pues se puede quitar, ¿sí? Pero eso ya depende de la voluntad. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? En cuanto a nuevos temas de justicia penal, ¿qué es lo que usted, a su punto de vista, cree que está de acuerdo y en qué no está de acuerdo, en qué está de desacuerdo? Bueno, yo nunca he estado de acuerdo en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Hay comunidades jurídicas que lo defienden, hay comunidades jurídicas que no están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo por lo práctico, por lo que he vivido. Conozco abogados aquí, o sea, que digo, no me voy lejos, aquí en Papantla, vamos a ser francos. Conozco abogados aquí en Papantla que saben, estudian, pero que les cuesta mucho trabajo hablar, expresarse. ¿Por qué? Por cuestión cultural. Estados Unidos nos ha rebasado, algunos países latinoamericanos nos han rebasado, porque ellos ya tienen años. Es como si el soldado mexicano se quiera enfrentar con un soldado iraquí, que esos ya nacen para eso. O sea, hay que reconocer ciertas cosas, hay que reconocer los límites. Sí podemos, yo no digo que no podemos, pero todo es paulatino y nos va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Y si tú como abogado, por ejemplo, llega una persona y te deposita la confianza de que lo defiendas porque está en peligro su libertad, y a la hora de exponer su caso, de la famosa teoría, vas a estudiar o se te va a olvidar los fundamentos legales, porque hay que tener carácter también. Hitler decía, un hombre que no tiene carácter es un muerto que camina. Son muchos elementos que no los vas a encontrar en el chedrado, no los vas a encontrar en el libro. Eso es algo cultural, es cierto, es algo cultural. Entonces, nosotros, pues ya estamos dentro. De modo que y está causando que haya mucha renuncia por parte de los abogados. Un juez de aquí, me decía, no digo no, pero me decía, mira Martín, si a mí me nombran juez de control, yo renuncio. ¿Qué juez?
friega, no en otras palabras, mucha friega. Es salario poquísimo, no estar 24 horas atendiendo porque puede encontrar responsable de ratificar una detención de flagrancia, es el responsable de girar la orden de captura, es responsable de muchas cosas. Y si comete un error, a la cárcel. Entonces dice, si a mí me nombra juez de control, yo renuncio. Fíjense el grado, nada más. ¿Por qué? Por cuestión cultural. Si viene un abogado de Estados Unidos, se va a reír de nosotros. Porque para eso no dicen no es papita esto. Entonces, por muchas razones prácticas, la falta de oratoria, la oratoria creen que no sirve para nada, mucha gente me lo ha dicho. Ay, yo tengo que comprar mi dólar. Hay que comprar mi práctica. Si la expresión es, imagínense ustedes, existen, dicen que los grandes líderes del mundo han sido tuertos, han sido pocos, nadie mudo. Imagínense a Winston Churchill mudo sin lengua, nunca hubiera existido, nunca hubiera pasado en las páginas de la historia. Un Benjamin Franklin, un Abraham Lincoln, un Martin Luther King, un Benito Juárez. Sin lengua no son nada. Es la presentación. La palabra es un vehículo de poder, no quiero ya utilizar otro término, pero bueno, todo es un complejo, es una serie de elementos concatenados que van a permitir al abogado realmente cumplir con la función que quiera, llegar al punto. No sabemos expresar, estamos en el juicio oral, la expresión juega un papel súper importante y más del 50%. Podrán saber una u otra por de memoria esto, pero si no lo sabes, pues en el juicio oral, más tarde lo van a sacar por negligencia. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, bueno, muy buenas tardes, compañeros. Pues un comentario también, y estoy de acuerdo con lo que ustedes nos dan en esta conferencia sobre el sistema de presunción de inocencia, porque esa palabra pues para todos yo creo que es universal. Así es. ¿A qué me refiero a eso? Porque si usted bien sabe, no vamos a hablar de otros lugares, países, ciudades, sino aquí de Papantla. Aquí Papantla es un pueblo indígena. Entonces nos da un marco jurídico con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces ahí pues yo creo que es un gran avance y es muy importante, la cual también dice usted, bueno, ya que se aplique y si realmente hay justicia, pues ya es otro tema también muy amplio, pero pues enhorabuena también con esto que ya por lo menos está plasmado, que por lo menos contempla en nuestras leyes, y eso es simplemente comentarle que pues, también es un marco jurídico universal y contempla pues, a todo ciudadano, tanto indígena, de religión, de los no, o sea, sin importar la situación de cada persona. Nada más se les comenta. Muchas gracias, tienen toda la razón del mundo. Nosotros como, pues somos gran parte de una región étnica en todo el país, y hablando en el mundo jurídico, sí, aparte de que necesitamos que se defienda y que se protejan realmente los derechos humanos, hemos visto videos inclusive en las redes sociales como a personas que se sigue discriminando por la falta de preparación, la falta de conocimiento, hace que las personas no sepan realmente exigir su verdadero derecho. La verdad estamos muy pobres en muchos sentidos, y les decía, estamos viviendo una crisis, pero la peor crisis no es económica, caballeros, es la de valores, es una crisis terrible. A mí me preocupa mucho, de verdad, cómo los jóvenes, digo jóvenes porque pues sí son jóvenes de 20 años, de 15, 18, su vocabulario solamente se limita a un alfabeto de 10, 15 o 20 palabras nada más, y de ahí sigue repitiendo como es correal, y dicen, ¿de dónde vamos a salir como sociedad? Ahora dice, ya no se está demasiado. No, es una triste realidad, que el día de mañana no se va a respetar. Nosotros debemos pensar, no qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué tipo de hijos le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Es algo, créanme, yo lo he analizado mucho, a mí yo estoy súper preocupado, por eso hay tantas guerras, y las guerras no es esta vez esta no me va a llegar, no, hombre, y están sacados ahí los famosos memes que le llaman, que ya ISIS amenazó por Yutla, amenazó Papantla, ahora está acá, pero es una broma, ¿no? Pero imagínense, entonces caballeros,
Si no hay alguna otra pregunta, yo le doy a sus apreciables órdenes. Bien. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Pues antes que nada, licenciado Martín, pues un agradecimiento por la invitación. Y efectivamente, hoy que tengo la responsabilidad también de ser regidora y una de las comisiones también que es muy importante como derechos humanos, pues con este nuevo sistema de justicia penal acusatorio y como abogada también, pues lo que nos hace falta, yo creo que en estos tiempos es que los abogados, sobre todo que somos los primeros indicados en estar dándole seriedad a este nuevo sistema, que falta mucho por hacer. Efectivamente, usted cuando comenzó lo dijo, que tenemos nosotros aquí una sala de juicios orales y que pues los abogados pues a veces no nos atrevemos ni a entrar. En lo personal digo, pues hay muchos que no conocen cómo está él. Cuando menos ya para irnos a preparar y decir, bueno, pues ahí voy a estar parada, ahí voy a estar defendiendo, pero también una de las cosas que es una realidad y es muy triste, que si para este sistema penal que tenemos, por ejemplo, en cuestión de lo que hablaba, que nos antecedía la palabra, compañero Bazán, de una comunidad de Coyusquiwi, nuestra zona es altamente indígena. Desafortunadamente, pues los intérpretes que tenemos, que son los intérpretes, quienes se encargan de ir diciendo, ya sea en lengua totonaca o lengua tomí, o dependiendo la etnia a la que nos vayamos a referir, pues no tenemos muchos. La verdad, son pocos los intérpretes que tenemos ahora sí que en nuestro estado, en nuestro México, en nuestro distrito. Y si a esas personas no les damos ese valor o los enriquecemos con conocimientos jurídicos, ahora imaginémonos, pues ya hay un juicio oral, que ahí la verdad va a estar un poco complicado. También pues yo he tenido ya experiencias como edil en cuanto a veces también señalamientos, también a veces hacia la prensa, y que a veces decimos, bueno, también tienen derecho, pero cuando a veces también nada más, a veces hay se escudan gente a través de pasquines, donde también denigran, en donde también hacen falta a la legalidad en cuanto a un derecho. Hace un rato usted decía, ok, la justicia, por el simple hecho, pues hablamos de legalidad. Entonces aquí nosotros en este nuevo sistema penal acusatorio, pues todavía, si en este sistema tenemos lagunas, pues yo creo que con este nuevo sistema penal todavía tenemos océanos. Y yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando, poco a poco los jóvenes que están aquí al pendiente, yo creo que de este nuevo sistema que está aquí a bien el licenciado Martín dándonos a conocer. Yo recuerdo hace algunos años la tesis de una servidora fue con el nombre de recurso económico, obstáculo de justicia, porque desde joven pues yo creo que así interpreté la ley, así vi la justicia. A estos años, pues ya que llevamos más de 10 años que salimos de la carrera, pues lo seguimos viendo igual. Entonces, pero falta yo creo que mucha, más que nada en nosotros como ciudadanos, falta el valor. Nos falta a veces el valor ciudadano de tomar una ley tan en serio como es lo penal o cualquier tipo de ley, en donde como ciudadanos tengamos el valor y de defendernos de quién o de quienes sean. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias, licenciado Martín, por esta conferencia. Yo creo que cada uno nos vamos a llevar, pues ahora sí que saliendo a la puerta, no creo
que nos vayamos sin nada, al contrario, vamos con muchos conocimientos y felicito a los jóvenes porque son ustedes quienes le van a ir dando este valor a este nuevo sistema, porque ustedes se van a enfrentar a un nuevo sistema y que va a ser, pues yo creo que mucho más amplio que el que nosotros pues vamos y hemos ido construyendo. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, otro principio que nos marca que el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad. Es un principio oral. Y empezó el licenciado Martín con un comentario que a mí me parece acertado. Cuando dice, si estamos nosotros a la altura de este sistema, ¿quién falla? El sistema, fallamos nosotros. ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando? Cuando él sostiene en la tesis de que no hay justicia, porque si hubiera justicia no hubiera una inequidad. Es clave esta parte, porque es cierto, pero revisemos la historia, y eso, la ley va acompañada con la historia. Dicen que las costumbres se van volviendo leyes. Veamos, nosotros, esta sociedad ya es producto de una conquista, 300 años de conquista, que se genera en esos 300 años un mecanismo casi fuerte de antivalor. ¿Por qué de antivalor? Porque en la conquista los conquistadores detentan el poder y los pueblos originarios tienen que vivir fuera de la norma, fuera de la ley, para poder sobrevivir, para poder existir. Y entonces ahí se va generando y se va engendrando un tema fuertísimo que hoy lo estamos padeciendo en su máxima expresión como Estado mexicano. ¿Cuál es? La corrupción. Ahí arranca el proceso corruptivo y el proceso corruptor. A partir de ahí, revisemos cómo vamos creando todas estas normas jurídicas, cuántas constituciones tenemos en la historia patria, cuántas llevamos y cuántas reformas tenemos. Estados Unidos, si mal no recuerdo, y aquí a lo mejor me ayudará el señor Martín, apuradamente 14 reformas tiene su constitución norteamericana. Aquí llevamos más de 250. Hemos hecho 7 constituciones, si mal no recuerdo. La de Cádiz, la de Patzingán, la del 24, la del 36, la del 46, la del 56 y finalmente la del 37 y la del 17. Vean cuántas tenemos, cómo se ha venido constituyendo el devenir patrio y cómo se va generando entonces todo este proceso de antivalor. Hoy, ¿qué vemos? Hoy la realidad. ¿En qué fallamos como sociedad para tener ahora este tipo de jóvenes que los vemos? Alguien lo decía por ahí, que ¿trabajo para qué? ¿O dónde trabajo? ¿Estudio para qué? Si no voy a tener trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y lo decía Martín, una ley sin valores no es ley, es una imposición. ¿Qué falta? Lo decía bien, valores. Aquí en nuestro país, un funcionario que corrompe y por supuesto es corrupto, es hasta premiado. En Francia, en Inglaterra, en Europa, particularmente en Alemania, renuncian a cargos. Japón es condenado a muerte. Cuba es condenado a muerte. Aquí es premiado. Vean ustedes entonces lo que dice Martín, es real. No hay justicia. Tenemos una norma jurídica a la cual nos tenemos que apegar por mandato, no porque lo creamos. Y entonces el Estado como ente jurídico, el Estado mexicano como tal,
que tiene la obligación de garantizar justicia, equidad, pues simple y sencillamente entonces está fallando. Este Estado ha sido, como muchos lo catalogan, como un Estado fallido. Y tenemos aquí la gran responsabilidad de meterle valores al sistema educativo del país. ¿Por qué creen ustedes que con tanta fuerza, con tanta hazaña, se está imponiendo este modelo educativo en el país? ¿Ahí va? Eso es justamente qué tipo de ciudadanos queremos construir. Y culpamos al ente delgadito, al profe. Pero yo siempre lo he dicho, y me lo dirás, Martín, el maestro hace el plan educativo. ¿El maestro decide el calendario escolar? No. ¿El maestro decide las aulas que se construyen? ¿El maestro elabora los libros de texto gratuitos? No. ¿Por qué entonces el maestro es el culpable del fracaso educativo? Es la pregunta. Y creo que esa es la parte que tenemos que responder. Yo te agradezco, Martín. De veras, una exposición que me remontó, me hizo pensar y reflexionar muchas cosas, recordar parte de la historia patria y revisar, darle una mirada rápida a esa parte. Y créeme que me va a gustar que un día vuelvas a estar con otro tema y que pudiéramos compartir conocimientos, experiencias, y para que vean aquí los jóvenes y los no tan jóvenes y los que estamos de mediodía para abajo, que hay papandecos que sí sabemos y que sí queremos y sí necesitamos transformar este estado de cosas que nos daña, nos afecta, nos golpea y que necesitamos tener una vida plena y una vida digna, que creo que nos merecemos. Dicen, para los jóvenes no, y nosotros qué, también, ¿no? Pues también queremos, no nomás los niños, no los jóvenes, todo. Creo que la sociedad demanda eso. Gracias y pues muchísimas felicidades a todos ustedes. Realmente es satisfactorio cuando sabemos que una palabra, una frase, un poco de conocimiento que pretendemos brindar hace reflexión, hace un poco de conciencia. Víctor Hugo decía, que fue un gran dramaturgo, un gran escritor y actor francés, que nosotros los hombres nos debemos resistir a la invasión de las armas, pero nunca a la invasión de las ideas. Y eso es algo muy cierto. Y aquí al distinguido síndico actual, como a la compañera y amiga Norma Jovita, como a varios otros compañeros, por ejemplo también el ingeniero Bonifacio, entre otras personas que a lo mejor si se me va el nombre, pido una disculpa, son personas que nos conocemos de tiempo, de años, y que yo sé que también les preocupa mucho el problema social que vivimos, porque eso no nada más lo estamos viviendo, sino lo van a seguir viviendo otras generaciones, nuestros hijos, nuestras familias, y por eso nos debe de preocupar. Agradezco mucho, de verdad, de forma infinita, que ustedes se hayan tomado el tiempo de venir y compartir con nosotros. El tiempo es un recurso que ya nunca más va a regresar. El dinero va y viene, el petróleo yo creo que también se puede fabricar, pero el tiempo, cada segundo de ustedes es su vida y ya nunca va a regresar. Yo lo valoro y se los agradezco mucho y quedo completamente a sus órdenes. En algo yo les puedo servir con toda la confianza. Aquí estamos en nuestra ciudad de Papantla. He tenido la fortuna de estar en otros lugares, en otras regiones, pero yo siempre he dicho, como Papantla no hay dos, no lo cambio, y por eso me vino para acá desde Juárez, que tengo algunos meses. Y créanme que para mí es muy satisfactorio estar con mi gente, convidar un poco de lo que nosotros hemos aprendido con nuestra gente. Eso es algo muy bonito, de verdad. Muchas gracias, y agradezco de verdad su presencia. Un fuerte saludo al presidente municipal también y espero que sigamos en contacto. Aquí tenemos ya las constancias que de alguna u otra manera nos van a servir a los estudiantes y a los que ya son profesionistas.
como parte de su valor curricular, porque en estos tiempos, como siempre se ha dicho, el papelito habla, ¿verdad? Puede decir yo fui como a 20,000 conferencias y bueno, tener una oportunidad, pues no, ¿cómo sé si es cierto? ¿verdad? Entonces, yo estoy a sus órdenes, no es que haya algún comentario con toda la conferencia. Adelante. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues nada más felicitar la iniciativa de poder compartir hoy también desde, pues como miembro del pueblo totonaca y desde esta parte de representación, pues también comentar y compartir los esfuerzos que se han hecho. Y digo, es muy importante, yo creo que todo desarrollo se plantea desde la base del derecho. Entonces, en este sentido, pues hemos actuado en iniciativas, pues podemos estar preocupados. De repente hay que empezar a ver las partes de acción. Y ahí, desde el año pasado, pues en la preocupación en materia de derechos indígenas, pues impulsamos durante 6 meses la activación de cuadros, ¿no? Sobre todo con abogados totonacas, que pudiéramos estar, bueno, yo no soy abogada, pero como gestora, pues siempre en esta, sobre todo preocupación, ¿no? De cómo poder empezar a formar cuadros desde lo local que pudieran estar fortaleciéndose. Yo creo que un eje transversal es la parte de la formación. Y la parte de la formación, como decimos en materia de derechos, lo decía un abogado muy reconocido oaxaqueño, Francisco Bárcenas, planteaba la parte de los marcos internacionales, que hoy ya no solo es la materia de la Constitución, sino también los tratados internacionales que también apuntaban, sobre todo en materia de derechos indígenas, desde los territorios, hoy que estamos en la lucha de la ley de la consulta indígena y demás. Y bueno, ahí vamos caminando, esperamos el próximo año seguir fortaleciendo esos ejes para poder pues pensar desde lo local en esos procesos, ¿no? Y sobre todo en materia de juventud, pues ir fortaleciendo, ¿no? A nuestros jóvenes. Aquí invité a algunos abogados, por ahí escuchaba a Jorge y a algunos compañeros, Lázaro por ahí también que lo veo, sobre todo, y que decíamos en materia de género, de mujeres, también abogadas mujeres, ¿no? que detectamos en todo el territorio, justo, y también en la sensibilización a los espacios y a las instituciones en ejercer la materia de lo que sea, ¿no? En parte de justicia. Hoy justamente en la Ciudad de México, el doctor Francisco Bárcenas está presentando un libro sobre territorialidad para pueblos indígenas, porque hay que ver con el protocolo de Nagoya que salió, pues cómo podemos ver los mecanismos de defensa para los territorios indígenas. Y en eso, con nuestro distrito está en esta parte, pues la preocupación en ese sentido. Pues felicitarlo, licenciado, y de verdad que podamos seguir sumando acciones pues en materia de eso, pero yo creo que a partir de eso podemos pensar en la parte de desarrollo para nuestra región. Pues muchas gracias por su palabra. ¿Usted es maestra? No, soy licenciada en Desarrollo Regional Sustentable. Es que como, sí, porque como no sabes, político. Soy diputada suplente federal. Entonces, para que lo sepan también los compañeros, sí. Y ¿parece abogada o es algo? Muchas gracias. No, y sobre todo por lo que comentaba, los valores, sí, decir, estamos preocupados, pero también ya estamos ocupados en esta parte de ir tejiendo redes locales para generarlo. Y pues yo felicito esta iniciativa, por eso me quise venir a escucharle, porque andamos también en busca así de ponentes, de ver justo cómo hacerle las cosquillas al tigre, ¿no? En esta parte lo decía Bárcenas, y creo que es sumamente importante pues para nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Me da mucho gusto que cuando una conciencia se levanta y expresa lo que siente. Esto es algo muy hermoso, de verdad. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, licenciado, quiero hacer un comentario. Claro que sí, licenciada, adelante. Más que nada, reconocer el esfuerzo que está realizando el gráfico de Papantla con Livio Ortiz por esforzarse en traer este tipo de conferencias a Papantla, que tanta falta nos hacen. La verdad, felicitarle a usted por esta conferencia que definitivamente nos hace gran ayuda, más que nada aquí en Papantla, que ya se
que ya estamos ya con el nuevo sistema penal acusatorio por juicios orales, que para muchos lo que usted decía, que es el temor, ¿no?, de los juzgados. Me da mucho gusto ver aquí a jóvenes, a abogados, a líderes naturales que hoy están aquí interesados en este tipo de conferencias. La verdad, agradecer más que nada a Olivia del gráfico, todo este esfuerzo que está realizando y que seguirán trayendo más conferencias en la página. Ya también a la prensa que va a ver aquí, que es lo que me da mucho gusto, porque luego no siempre se quedan a todos los eventos. Y pues muchas gracias y felicidades. Quiero agregar brevemente que la licenciada Luisa Noval, ¿verdad? No me equivoco, tiene toda la razón del mundo y es algo que no lo he olvidado. Olivia Ortiz Arce, quien yo creo que todo el mundo conoce, es una mujer muy luchadora también, al igual que la licenciada Luisa Noval y al igual que otros compañeros que también son periodistas, están en los medios de comunicación. En el caso específico de Olivia, una gran amiga, al igual que Luz, de verdad que les agradezco de forma infinita la preocupación por formar ahorita en este momento esta pequeña charla, esta pequeña conferencia, porque a ella le preocupa mucho su pueblo, su ciudad, le preocupa mucho la situación que estamos viviendo y ella de manera altruista, de manera noble también, al igual que aquí nuestro amigo Galdino Diego, se dieron a la tarea de darle un poco de forma a esta charla. Yo les agradezco de forma infinita y un reconocimiento a Olivia Ortiz y a Luz Sandoval y a varios compañeros, principalmente también a los compañeros periodistas que están. Les agradezco mucho porque yo sé que su trabajo es de tiempo y por favor les pido un fuerte aplauso para ellos. Pues bien, vamos a hacer ahora la entrega de los reconocimientos, invitando a la licenciada Norma Julieta García García para que nos acompañe, regidora también, para Victoria Natalia Olmedo, diputada suplente, y también para que todos ustedes, al escuchar su nombre, realmente puedan pasar a recoger esos reconocimientos, estos diplomas que se les entregan por parte de Martín García Martínez en esta conferencia, la presunción de inocencia y el debido proceso en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria.